Buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos. Disculpen la tardanza, uno ya no sabe si el metro va a ser muy rápido o muy lento, pero bueno, ya estamos aquí. Es un gran placer para mí presentar en este día esta novela. No solo es de un gran escritor mexicano, sino es un colega y un amigo ya de varios años. Creo que ya unos 4 o 5 años que llevamos de conocernos. Es el escritor Juan Carlos Oñate. Este, un aplauso para él, por favor. Ya hoy que hace un aplauso. Gracias, gracias. Para quienes no conocen a Juan Carlos, les hablo un poquito de él. Es escritor y aparte es editor de su propia editorial, Linterna Negra. Y pues para las personas que lo conocemos sabemos que Juan siempre está listo para darnos un cuento de terror, un cuento de zombies. Él siempre lo asociamos tanto en sus escritos como en su editorial, como en el género del terror. Pero ahora nos sorprendió, a mí la verdad me sorprendió, con su primera novela de romance y un poco de universos alternos, realidades paralelas, porque Juan Carlos no solo es escritor y editor, también es numerólogo y también tiene esa fascinación por lo que es el misticismo. Entonces me gustaría que nos hablaras un poco, Juan, de por qué dejaste a un lado lo que es los zombies, los monstruos, demonios, de los que estamos acostumbrados a leerte, y te adentraste en esta, que también es algo de terror. El romance también es algo muy terrorífico. Bueno, está apagado, ¿no? ¿Lo pasado? No, déjalo pasar. Aquí estaba prendido. Bueno, ¿sí me escuchan? Bueno, no he dejado el terror como tal, pero no me escucho, ¿verdad? Bueno, no he dejado el terror como tal, solamente lo hice un poquito de lado para escribir esta novela. Pero como bien dices, creo que el amor tiene un poquito de terror en el sentido real. Pero ¿por qué en vez de publicar mi nueva novela eh, con el mismo género o el subgénero del horror, la fantasía oscura y todo esto? Porque en vez de haber publicado esto, publiqué una novela de amor y misticismo o metafísica. Porque esto tiene que ver con una experiencia real que tuve en el 2023. Aquí yo empecé a adentrarme al mundo de las ciencias ocultas. Entonces, pues empecé a construir esta historia, porque también me gusta mucho la física cuántica y la metafísica, especialmente desde los filósofos como Platón, Pitágoras, los filósofos de los pitagóricos prácticamente. Y bueno, de ahí también he aprendido un poco de las corrientes budistas, gnósticas y de otro tipo de ciencias ocultas que practican la metafísica. Y justamente como lo había comentado en otra presentación, quise combinar lo que es el proceso de la escritura con lo que es el conocimiento metafísico. Creo que no se escucha. ¿Se escucha? Sí. Bueno, para mí fue sorprendente leer este libro, porque a pesar de que ya en las ferias, en los eventos, siempre sabemos que Juan, a ver, dime mi numerología. Y a ver qué, siempre le digo, a ver qué me dice el futuro. No, no te puedo decir el futuro. Pero verlo aquí plasmado fue como, ya no me sentí tan perdida en algunas cosas, pero en otras sí me quedé como sorprendida. Hablas también, hay un fragmento que habla de la enfermedad de Quijote, que ven gigantes en donde solo hay molinos. Quería preguntarte si esa cuestión, pues esa enfermedad, podría decirse, es como algo muy característico de nosotros los escritores. Porque yo también soy escritora, perdón. Por no presentarme, soy Laura de León, también soy escritora. Y eso me llamó mucho la atención porque lo mencionas en tu libro y el personaje en un momento dice que si solo es
parte de esa enfermedad o en realidad es algo verdadero. Y yo me quedé pensando, creo que todos tenemos un poco de esa enfermedad. Exactamente. Hay una parte donde cuando Joan Bautista es como Juan el Bautista, de ahí tomé prácticamente el nombre tomando este concepto un poco religioso, que es el protagonista. Tiene problemas en su vida amorosa, especialmente porque una relación que creía que en algún momento podía dar frutos se fractura. Entonces, él quiere buscar respuestas más allá de lo que puede ver a simple vista. Entonces, de pronto, un día encuentra a un ex compañero de la carrera, de su universidad, le empieza a contar sobre la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg. Una teoría que pues puede ser cuestionable para el método científico comprobable, porque Jacobo Grinberg estudiaba lo que es la mente humana y su entrelazamiento con el universo o con esta malla a la que él le denominaba la matriz, que es una red, como le decía, una red sintérgica que envolvía todo el conocimiento del universo y que nuestra mente tenía relación o interactuaba con esta malla, porque decía que prácticamente éramos como una radio o como un celular que estaba sintonizando frecuencias y que pues el cerebro humano no solamente era pues una mente ordinaria, sino que tenía una conexión con todas las mentes como si fuera una mente colmena. Entonces, bueno, justamente Joan Bautista, que es el protagonista, se encuentra a su compañero y le empieza a hablar de esto. Entonces su compañero le empieza a decir que él podría tener la posibilidad de, ¿cómo le dicen en la actualidad? De hacer un salto cuántico, porque justamente Joan Bautista cometió errores de los cuales se arrepiente. Y aquí va la pregunta hacia todos. ¿Qué hubiéramos hecho si en algún momento ese error que cometimos hubiera funcionado de otra manera en otra línea alterna? Siempre nos hemos cuestionado el hubiera. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera sido distinto? Entonces, Joan Bautista, durante la pandemia, justamente esto ocurre en el proceso de la pandemia, que es lo que también le frustra ese amor con la coprotagonista, se encuentra sumergido en el hubiera y en la culpa también. Entonces, este amigo le dice que él podría hacer un salto cuántico y que las cosas podrían funcionar de otra manera. Y pues él no lo cree, o sea, dice, ¿cómo es posible? Esto no puede ser cierto. Entonces por eso empieza a divagar y dice, creo que José se llama su amigo, creo que José tiene la enfermedad del Quijote, tal vez José ve gigantes donde solamente hay molinos. Sí. Bueno, les quiero platicar un poco de qué va la novela, porque ya estamos hablando de esos temas y no sabemos de qué va. Es una novela de un amor que, pues, hasta dónde estamos dispuestos a llegar por aquella persona que amamos. Tiene yo lo siento como dos lecturas, porque aquellos que no están muy empapados con lo que es la metafísica, realidades alternas, numerología y todo eso, podrían no profundizar tanto y solo quedarse en lo que es la historia de amor de los dos protagonistas. Pero ya cuando uno tiene un poco, aquí el experto es, cuando uno tiene un poquito de conocimiento sobre eso, ya como que le da una lectura diferente. Y muchas veces, como dices, hasta dónde pues ya es más una obsesión o un amor hacia otra persona. ¿Qué tanto estamos dispuestos a cambiar de nuestra vida con tal de estar con esa persona? Me gustaría, ahorita que estábamos aquí, antes de entrar, antes de subir, te comentaba algo que no había yo entendido, que probablemente muchos tampoco, los que lean entiendan. Hablabas del karma y del dharma. ¿Podrías explicarnos un poquito de ello? Bueno, todos conocemos del karma porque el karma es como la ley universal que tiene una acción y una consecuencia, es la causalidad.
como decía Isaac Newton en sus 3 leyes, que toda acción conlleva una reacción. Y el karma tiene que ver con esas leyes. Tú no puedes, en el universo, tú no puedes efectuar una acción sin que haya una consecuencia. No puedes saltar de un trampolín sin que haya un efecto donde causa el rebote. Así son las leyes del universo. No puedes hacer absolutamente nada sin que haya una consecuencia. Y esto también es a nivel cuántico. A nivel físico, me decía un maestro en la secundaria que incluso cuando tú das un golpe bien dado, sientes ese golpe, esa presión aquí en el hombro, por la causa de ese golpe. Pero también en la física cuántica ocurre esto, en las leyes universales. Y el Dharma es justamente la ley que sostiene el universo. La ley es, el Dharma es como la ley de... decían los hinduistas que es como la ley del amor o la ley de la unidad, que todos estamos conectados a una sola unidad, que es una ley que nos sostiene a todos en sí. Y también de ahí se deriva el karma. No sé si me expliqué. Sí, okay. También hay otra cosa que me gustaría platicar un poco. Hablas aquí sin spoilear a nadie, de una comunicación en los sueños, que podría ser con nuestras otras personas en otro universo, en otras realidades. Tú has mencionado que todo está pasando todo al mismo tiempo, pasado, futuro, en un mismo momento. Entonces, con esa explicación podríamos decir que todos esos sueños que tenemos, ya estoy segura que todos los que de repente estamos, o ya viví esto, podría ser un puente hacia nuestra otra vida, nuestro otro yo, otra. Según la física cuántica, y bueno, como les comentaba, esta no es una ley, bueno, esta no es una ciencia comprobada a través del método científico tradicional, porque la física cuántica estudia a nivel subatómico. Entonces, se supone que, según la física cuántica, el tiempo no es lineal, no es un sistema de medición como lo percibimos en esta tercera dimensión, porque nosotros habitamos en una tercera dimensión. ¿Por qué? ¿Ustedes saben por qué habitamos en una tercera dimensión? Exactamente, porque tenemos también un volumen. Ustedes se fijan en un videojuego, cuando es en segunda dimensión nada más es plano, pero un juego en tercera dimensión ya el cuerpo ya tiene como una especie de volumen que se mueve hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo. Pero imagínate cómo sería una cuarta dimensión o una quinta. No podríamos ni siquiera explicarlo, tal vez. Aunque Albert Einstein lo formuló, que en una cuarta dimensión podrías moverte a través del espacio-tiempo. Ya no solamente podrías moverte hacia los lados, o hacia atrás, hacia arriba, sino que podrías viajar a distancias muy largas o en el tiempo, porque a nivel cuántico el tiempo es simultáneo. Eso quiere decir que el presente coexiste con el pasado y el futuro. Pero dicen que tu futuro no lo recuerdas simplemente. Aunque también en la física cuántica dice que hay muchas líneas del futuro. Porque el hecho de decir que ya existe un futuro quiere decir que te estás condenando a un solo destino. Pero hay muchas líneas alternas. Hay muchas bifurcaciones, sí, no me trabé tanto. Entonces, así trabaja la física cuántica. Perdón, no había respondido también tu pregunta de los sueños. Se supone, que tampoco es un método comprobable, pero se supone que cuando tú puedes soñar algo es porque a lo mejor ya ocurrió o está ocurriendo en otra línea, o también tiene que ver con la ley del mentalismo. Si sueñas a una persona, quiere decir que a lo mejor esa persona está pensando en ti. Porque como les comentaba, como decía Jacobo Greenberg, que justamente hay una red sintérgica que envuelve todas las cualidades del universo, quiere decir que
las mentes están conectadas y que a lo mejor si tú sueñas con una persona por una razón extraña, quiere decir que a lo mejor esa persona soñó en ti. Digo, te soñó a ti. Es raro, son cosas que tal vez no tienen sentido, pero pueden también tenerlo de cierta manera. Sí, eso fue muy bonito cuando dijimos, ay, qué bonito. ¿Cuántos hemos soñado con alguien? Ay, eso que acaba de decir, qué lindo. Y quisiera hablar precisamente de eso, ahora la parte romántica de esta novela. Vemos que el protagonista arriesga por la persona, la mujer que ama. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo dejaría todo por estar con esa persona? En realidad, si tuviéramos la oportunidad de hacer eso, ¿lo haríamos? ¿Dejaríamos a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, nuestra vida aquí, por esa persona? Es muy fácil decir, sí, yo doy todo, pero estoy segura que todos diríamos, no, se tiene que poner una balanza el amor por ti, por lo que eres, por los tuyos, por esa persona. ¿Tú dejarías tú, Juan? Porque el protagonista hemos visto, ya veremos, que él arriesga todo, pero ya en un ámbito más personal, ¿te arriesgarías? ¿El amor es lo que mueve a todo o la verdadera llave? El amor es una pregunta, porque muchas corrientes místicas también lo han dicho, que el amor es una de las llaves del universo, porque no solamente es un concepto materialista, por así decirlo, sino que también trasciende la barrera del espacio-tiempo. Decían algunos teóricos que el amor realmente es una energía más que un concepto, y que justamente se vibra por la energía taquiónica, y que es una energía instantánea, porque según muchas corrientes místicas, todos pertenecemos a una unidad. O sea, no venimos como de muchas fuentes, sino que pertenecemos a una fuente, y eso, por ende, nos hace estar ligados a un solo lugar, a un solo sitio. Esa unidad puede ser como ustedes quieran llamarlo, universo, Dios o Dharma, karma, como ustedes quieran denominarlo. Pero justamente en la novela yo combino todos estos elementos con una historia de amor, con una historia romántica, donde Joan Bautista vive con el arrepentimiento de haber cometido un error que le causó la fractura de una relación que estaba a punto de fecundar, porque él está viviendo a través de un amor platónico. Un amor platónico es el amor que permanece suspendido en el mundo de las ideas. Aquí voy a hablar un poquito de lo que decía Platón. Platón decía que había un demiurgo. Este demiurgo se encargaba de darle forma al mundo material, que era el intermediario del mundo de las ideas y del mundo de la materia. Entonces tomaba las ideas y las convertía en materia. Entonces, de cierta manera, todos los seres humanos somos demiurgos, porque somos artistas. Bueno, demiurgo significa artesano. Entonces, los artistas somos artesanos porque materializamos las ideas en el plano físico, ya sea desde la pintura, desde la escultura, la arquitectura, la escritura, la música, la danza, el cine. Entonces, esto nos hace de cierta manera artesanos o demiurgos. Bueno, entonces Platón decía que el amor más puro era el que vivía en el mundo de las ideas. Pero justamente este amor es incorrompible, porque nunca se materializa. Y el amor que se materializa se termina desgastando, como se desgasta toda la materia al final de cuentas. La materia es degradable. Entonces, cuando el amor cae en la materia, se degrada también. Por eso entendían los pitagóricos o los neoplatónicos, que el amor platónico, como lo conocemos hoy en día, es el amor idealista, que solamente vive en lo más elevado.
en lo más elevado de la conciencia. Entonces, John Bautista vive frustrado porque nunca pudo fecundar este amor. De cierta manera, nunca lo fecundó. Entonces, busca la manera de fecundarlo de alguna forma, porque vive con el arrepentimiento del hubiera sido. Entonces, llega el punto en que se empieza a meter en las ciencias ocultas y busca respuestas donde no había, ¿cómo decirlo? Busca sus respuestas en lo que no puede ser comprobable o evidente a simple vista. Y pues ya cuando empieza a encontrar ciertas fracturas de la realidad, porque esto fractura su realidad y ocurre un salto cuántico, entonces entiende que es su destino llegar a esta persona con la que descubre, bueno, no sé, no me estoy haciendo un poquito bolas. Bueno, sí tienes razón, no voy a spoilear, ¿verdad? No voy a spoilear. Pero sí está dispuesto a dejar todo por esta persona justamente, porque su amor idealista nunca había dado frutos hasta que descubre que sí hay una oportunidad. Entonces está dispuesto a dejarlo todo por ese amor. Tomarla. ¿Cuántas veces? Oye, hubiera hecho eso, lo hubiera aprovechado. Sí, justamente el amor idealista es, el amor platónico es el ideal porque nunca hay una decepción, nunca hay un enfrentamiento, solo es nuestra imaginación, lo pintamos tan bonito allá donde no podemos alcanzarlo y no podemos manosearlo y destruirlo. Entonces, es una novela se la recomiendo mucho, tanto a aquellos que les gusta el tema del amor, el amor imposible, el amor que rompe fronteras, como la cuestión metafísica y saltos cuánticos. A mí me gusta mucho escuchar a Juan porque luego estoy así, pero ¿cómo? ¿Es que tu siguiente novela podría ser un tanto más sobre el tema metafísica y eso? ¿O no? Ya estás como dejando un poco ese tema. Mira, quiero dejar un poquito de lado el tema para seguir escribiendo el terror o mis próximas novelas que sí van ligadas a mis sagas, o más bien la continuación de mis otras novelas. Quiero enfocarme nada más en lo que es el terror, la vida cotidiana. Por ejemplo, tú sabes que escribo de zombies, de demonios y de este tipo de cosas espeluznantes, ¿no? Por ahí me dicen, ay, tienes una dualidad, ¿cómo es posible que escribas de terror y cosas demoníacas y de pronto escribas cosas espirituales o relacionadas con la metafísica? Entonces, no, creo que no. Tal vez en algún momento pueda hacer un poemario o pueda hacer otra novela muy parecida a esta, pero mientras dejaré un poquito de lado el tema. Juan Carlos, antes que nada, felicidades por tu nueva obra. Y lo que quiero que nos compartas es la mística detrás del libro, es decir, tu experiencia como editor, cómo fue tu experiencia con otra editorial, porque normalmente tú estabas acostumbrado a ser el editor, el que proteja, el que corrige a los autores que publican en Linterna Negra, pero ahora tú puedes estar del otro lado. ¿Cómo fue esa experiencia casi mística de ser ahora 100% autor y ponerte al servicio de una editorial, en este caso Trají? Pues mira, antes que nada, también, ahorita que lo mencionas, lo iba a decir al final, pero de una vez lo comento, quiero dar gracias justamente a Trajín por haberme dado el espacio, haberme conseguido la presentación y haberme publicado mi libro, y también a Fondo de Cultura, especialmente a la librería de Rosario Castellanos por el espacio que nos está brindando. Y esto es una experiencia muy, muy bonita porque yo comencé siendo también autor independiente, publicando con otras editoriales. Sí se escucha, ¿verdad? Publicando con otras editoriales. Pero en algún momento, dadas mis malas experiencias que tuve, yo decidí fundar Linterna Negra, un sello que publica, ya se está ampliando mucho. Ahorita publicamos un libro de poesía de Ana Berta Bardales Sosa, que es poesía viterna, que también tiene algo de místico, porque abarca lo que es la eternidad y la trascendencia de la poesía. Entonces ahorita la Linterna Negra se está ampliando, pero comenzó como un sello de terror
o que publicaba cosas lúgubres, justamente porque yo publico terror. Pero a pesar de que yo me estaba publicando, quería expandirme más, quería tener más difusión y decidí publicar con Trajín, porque conozco su trabajo. Entonces también no solamente quiero enfrascarme en mi editorial, especialmente si es algo que yo estoy publicando, porque bien pude haber publicado este libro en Linterna Negra, pero quería seguir teniendo esa experiencia bonita de publicar en otros sellos. Y lo agradezco mucho porque esta edición pasó por una última edición antes de publicarse, justamente. Yo tenía algunos errores de los cuales no me había dado cuenta por lo acostumbrado que estaba al texto. Entonces Arturo Texcagua lo notó poco antes de publicarse. Dice, he notado redundancias, he notado que tu estilo barroco es muy constante. Entonces te sugiero que reduzcas un poco esta carga. Entonces, en cuestión de una semana y media, le di una edición rapidísima y una carga de trabajo muy fuerte que tuve, que me desaparecí. Hasta Laura me dijo, ¿qué pasó contigo? Ya dinos si ya no estás para quedarnos con tus libros y con tu editorial, me dijo de broma. Pero sí, yo estaba de la noche a la mañana y le entregué el texto y ya quedó. Pero sí, es eso. Volviendo un poco al tema de la novela, les comento que para finalizar, Joan Bautista justamente busca, como ya les había dicho antes, las respuestas en lo invisible para remediar los errores del pasado. Y aquí, a través de las líneas del multiverso, se da cuenta que hay una posibilidad de que sus errores se arreglen en otra línea, donde justamente no cometió esos errores. Pero aquí también hay una posibilidad de que existan otros errores. Cualquier decisión que tomemos en la vida tiene sus consecuencias, por ende tiene sus errores y tiene sus aciertos también. Y justamente es lo que él experimenta en esta novela, y no es spoiler. Pero a pesar de que él ve que en otra realidad su mundo cobró otro rumbo, también tiene errores ahí, también hay cosas que debe de resolver. Y él se ve envuelto en salvar justamente al amor de su vida, que es Diana Reyes, que es la coprotagonista, y ahora busca salvarla y busca salvarse a sí mismo él. Ahora, en un principio Diana Reyes, a él lo veía como un chico intenso que no podía sobrellevar sus emociones en el universo donde tuvo sus errores. Pero en la otra línea, Diana Reyes ve que Joan Bautista ya es una persona madura y espiritual. Entonces, pues de esto trata la novela. Y Joan Bautista pues tiene que resolver su vida y tiene que remediar justamente sus errores, y ahora en la otra línea alterna también tiene que remediar los errores de su versión alterna. Es un poquito complejo, pero si compran el libro, pues se los va a explicar mejor la historia. Fíjate que sí fue un poco difícil al principio no incluir el terror, que claro, como lo mencionaba hace rato, Joan Bautista es un alter ego, o no alter ego, sino una versión alterna de Joan Bautista, de la novela de Atrum, del ascenso de Samhain, que también hay un poco de misticismo ahí. Creo que, y tal vez es de manera inconsciente, siempre estoy manejando la mitología y el misticismo en mis novelas, salvo en la batalla de Gog y Magog, aunque ahí abarco lo que es la religión, o cómo podría ser una secta religiosa y lo peligrosa que podría ser una secta religiosa. En la batalla de Gog y Magog, que es una novela de zombies, un cataclismo zombie donde hay una secta religiosa, pues se apodera de la región del Bajío y de otras regiones de México. Pero ahí está la religión. En Atrum manejo el misticismo y la mitología, donde hablo del origen del Halloween, que es el Samhain, y la festividad céltica, cómo la celebraban los celtas. Y luego de ahí me remonto hacia el inframundo, o me voy hacia el inframundo y
abarco esta cosmogonía de que todos los dioses del inframundo tienen una relación, no se parecen. Hades se parece a Hela de los nórdicos, a Mictlantecuhtli de los mexicas, y todos tienen una relación. Pero siempre estoy hablando de mitología. Y aquí, aunque tal vez no te hablo de una mitología, ni de... sí de religión un poco, pero te hablo sobre lo que es la física cuántica, las corrientes esotéricas, un poco del gnosticismo, y de cómo el ser humano siempre está ligado a lo invisible, a lo espiritual, a lo que de cierta manera no ve materializado.